Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 27 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar el día de hoy, pues tenemos una información muy detallada de cuánto y cómo han sido las deserciones del ejército ucraniano en lo que va de esa guerra, una actualización y bueno, también tenemos lo que vienen siendo avances en el terreno, tanto lo que es las Fuerzas Armadas de Ucrania como las Fuerzas Armadas rusas han avanzado completamente en diferentes zonas, tanto más que nada pues la zona del Donbass y por supuesto también tenemos información de la región de Zaporilla, de la zona sur del frente. Un saludo muy especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros suscriptores. Vamos directamente a comenzar los temas importantes y fundamentales. El día de hoy el ejército ruso ha avanzado una vez más en la localidad de Yunakivka, en la región de Sumy. Vamos a situarnos en nuestro mapa en la región de Sumy, en la parte norte del frente. Recordemos que esta zona fue donde se lanzaron los ataques hacia la región de Kursk en el año pasado. Directamente pues el informe del día de hoy nos avisaba de que el ejército ruso, diferentes tropas, habrían avanzado en toda la parte sur, expulsando completamente a los mercenarios colombianos y tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que combaten en esta zona de fortaleza. Teniendo en cuenta eso, pues ahora solamente queda una pequeña franja en la zona más al sur, pero ya con dirección hacia el este. Lo cual pues quedaría controlada por el ejército ucraniano y mercenarios colombianos que allí se encuentran. Recordemos que la mayor cantidad de mercenarios colombianos pues están defendiendo Sumy, toda la parte norte de Sumy. Recordemos que días anteriores, pues la localidad de Barachino ya habría sido capturada por el ejército ruso. Teniendo muy en cuenta, pues esta zona, queridos amigos, el día de, bueno, la noche anterior, perdón, el ejército ruso, las fuerzas aeroespaciales han lanzado ataques hacia lo que viene siendo la ciudad de Sumy. Tenemos información, geolocalizaciones de la NASA y mapas de calor que así lo confirman. El ejército ruso ha enviado alrededor de 20 drones Geran 2 hacia diferentes zonas en Sumy, principalmente destruyendo graneros donde se encontraban un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También en la parte norte pues hay fábricas donde tenemos imágenes de cómo se destruyeron totalmente estas fábricas y por supuesto los sonidos de los drones Geran. Acá escuchamos pues cómo estos drones Geran impactan en Sumy. Y bueno, esto ha sido, digamos, una total destrucción en esta zona, pero esto no simplemente se ha quedado ahí, sino que un poco más al sur, en la región de Poltava, el ejército ruso también ha realizado una hazaña con más de 20 drones que golpearon la localidad de Dikanka. En la localidad de Dikanska, pues el ejército ruso alcanzó un punto de despliegue temporal de la brigada número 65 de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania que protegen esta zona. Información, pues geolocalización exacta, ¿no? Aquí como lo vemos, viene siendo en esa parte norte. Aquí, justo en esta zona, se habrían como tal ejecutado los ataques. Directamente el informe sería destrucción con Geranions o con drones Geran. Anoche al menos 20 drones Geran impactaron la central compresora de gas Dinavka en la región de Poltavka. Como resultado se produjo un incendio, aunque apenas hay detalles sobre los ataques, ya que solo se publicó una imagen en los canales locales. Al parecer en esta zona, pues como ya dijimos, lo custodiaban incluso también pues tropas ucranianas, por supuesto. En este punto, pues sería una de las únicas imágenes que se conoce de esta zona y por supuesto vamos a seguir a la espera de más información de estos ataques producidos en la noche anterior. Alrededor de 60 drones Geran 2 pues han impactado tanto en Sumy como en lo que viene siendo en esa parte norte de Poltavka. Dirigiéndonos ya a lo que viene siendo el frente directamente, vamos a irnos al frente calientito, ¿no? Como ya lo conocemos, de Borova. En el frente de Borova, de Rufkodo y el frente norte de Limán, para posicionarnos geográficamente, pues el ejército ruso, recordemos que ha tenido que retroceder o ceder territorio aquí en lo que viene siendo Novomikhailivka, que viene siendo localidad estratégica después de Novimir. Recordemos que estas dos localidades ya Rusia
las ha controlado anteriormente. Teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, un video muy extenso y un informe que traemos exclusivamente detallado para nuestros amigos suscriptores. Nuestro equipo cuenta con imágenes geolocalizadas, decía el medio de Mapping of Telegram, que pues así lo mencionaba, se habría capturado la totalidad de esta localidad. Diferentes medios también habrían, digamos, mostrado cómo se habría realizado este avance. Incluso tenemos un video, pero antes de eso, vamos a leer lo que nos decían estos analistas y mapeadores. Imágenes publicadas por la 144 División de Fusileros Motorizados rusas muestran cómo la destrucción de las fuerzas ucranianas de la Tercera Brigada de Asalto Separada Azov, recordemos que en toda esta zona está todo un batallón Azov diferente, bueno, distribuido por supuesto en unidades, ¿no? Y que están defendiendo a capa y espada toda esta zona donde se juntan los tres oblasts de Lugansk, también de Donetsk para la parte sur y en la parte norte pues de Kharkov durante sus combates por el asentamiento de Novomykhailovka. Se graba un camión lleno de soldados ucranianos que desciende de Novimirch y pasa por el asentamiento de Novomykhailovka, donde desembarca el escuadrón de infantería ucraniana y parte el camión y parte. El camión es impactado dos veces por drones FPV, es rápidamente destruido y abandonado mientras regresa para abandonar la zona. Las imágenes posteriores del video muestran la eliminación de numerosos cazas, o bueno, soldados, ¿no? Azov ucranianos, mientras intentan mantenerse en la línea de los árboles al sur de Novomykhailovka. Teniendo en cuenta pues esto, aquí estas imágenes nos muestran la geolocalización directamente donde pues se descargó o se desembarcó, ¿no? Estos soldados del tercer de la tercera división, perdón, de la tercera brigada de asalto separada de el batallón Azov, que están en toda esta curva. También en esta imagen de acá abajo pues nos muestra aquí una pequeña especie de laguna, ¿no? Y estas zonas boscosas vamos a ubicarnos completamente, ¿no? Pues porque tenemos que ver el video, no lo vamos a poner completo, por supuesto, porque hay imágenes que, por supuesto, serán censuradas, ¿no? Y no nos conviene, ¿no? Aquí vemos cómo, pues, digamos, este camión, ¿no? Que trae las tropas, viene desde la parte de Novimirch, desde esta parte de acá del oeste. Al parecer, pues, simplemente llegan por toda esta zona, habrían venido por toda esta zona, tanto de esta zona norte como de esta zona sur, pero en especial vamos a referirnos en este punto que es donde se encuentran, digamos, donde inicia el video. Acá se muestra como las tropas ucranianas, pues bueno, este camión ucraniano, pues simplemente estaba avanzando en toda esta zona forestal y pues posteriormente avanza directamente en toda esta zona, avanza por esta zona hasta llegar a este punto. En este punto de la zona sur, pues es importante tener en cuenta porque justo en esta zona es donde desembarcan los soldados con la intención, por supuesto, de tomar las posiciones de este bosque. Teniendo en cuenta esto, esto fue un desembarco, digamos, tanto exitoso, perdón, como también frustrante y muy peligroso para estos soldados ultranacionalistas. Pero bueno, vamos a seguir con el video. Acá vemos cómo directamente avanza, ¿no? Avanzan y corrigen su posición hasta esta zona, aquí llegan y desembarcan en toda esta área, ¿no? En toda esta área y un poco más al norte vemos como simplemente, digamos, acá dejan unas tropas y después otro camión pues avanza un poco más hacia el lado este y bueno, como tal pues simplemente desembarca, ¿no? Acá vemos el artillero, cómo se entran, este es el primero, este es en toda esta curva que ya mostramos, este es en toda esta curva y el otro acá el que estamos viendo actualmente es en esta zona y se embarca hacia esta área y después el otro sí se viene un poco más hacia toda esta área del lado este. Teniendo eso en cuenta, queridos amigos, el ejército ucraniano, tanto el ejército ruso, pues está teniendo combates en esta localidad y es importante pues para nosotros mostrar y tener la evidencia de que sí se están llevando movimientos. Acá vemos cómo simplemente empiezan con ráfagas, o sea, es un voleo de plomo, como decimos nosotros los colombianos, horrible, ¿no? Eso es un voleo aquí de bala increíble, pero lo que nos interesa es cómo este camión, después de que dejó a estos soldados Azov, pues son simplemente eliminados, ¿no? Acá vemos cómo son eliminados, pues, ese camión.
pero incluso, bueno, aquí ya no voy a desausar esto porque acá se muestran, digamos, algunas imágenes no gratas para YouTube, por supuesto, pero en nuestro canal de Telegram está todo el video completo. Entonces, como vemos, la primera geolocalización viene siendo en este cruce forestal, la primera o la segunda geolocalización desembarcan en toda esta zona, de esta esquina, y después, al parecer, vemos que simplemente desembarcan en esta zona más al este. Teniendo en cuenta eso, ha sido capturada toda esta localidad y han establecido las posiciones en la zona boscosa de esta localidad. Ahora el ejército ruso pues tendrá que realizar un contraataque porque los combatientes Azov pues son muy, digamos que son muy rápidos, son muy agresivos, digamos, en su combate, y los rusos tendrán que demostrar pues la capacidad de contraatacar, por supuesto. Teniendo referencia a esto, recordemos que en Kolodiazi el ejército ruso sigue avanzando hacia la parte sur, también en Sarachino y en Toirske pues el ejército ruso continúa con los objetivos de llegar hasta las afueras de Limán, y por supuesto en lo que ya queda de Lugansk el ejército ruso trata o está tratando y avanzando en lo que viene siendo liberar toda esta zona boscosa para, digamos, establecer sus mejores posiciones en esa área. Tengamos muy en cuenta también, amigos, que el ejército ruso está avanzando firmemente en lo que es el norte de Chasisyar hacia la parte oeste. Teniendo eso también en cuenta, debemos de centrarnos en lo que viene siendo la parte acá de Klebanvik. Recordemos que acá se llevan aún lo que viene siendo pues ataques y confrontaciones también con parte de batallones Azov, partes de brigadas Azov. Teniendo en cuenta eso, en Rusinjar el ejército ruso ha establecido ya un control de la zona norte, como lo mencionamos anteriormente. Han tomado total esta zona boscosa y han cortado definitivamente ya la carretera que, digamos, suministraba a lo que viene siendo Shakubo con lo que es Konstantinovka. Teniendo eso en cuenta, Sofivka ahora viene siendo la localidad que ya está quedando totalmente separada, o que viene siendo el próximo objetivo del ejército ruso por toda esta carretera. Y por supuesto será más fácil capturarla teniendo el control del acceso a esta carretera y cortando pues por supuesto la línea de suministros directa, ¿no? Así nos lo mencionaba el medio de Anatoly Rado. Y también un poco más al sur, recordemos que el ejército ucraniano pues ha realizado una maniobra hacia Mirnet tratando de distraer pues lo que viene siendo la ofensiva rusa dentro de Pokrovsk. Ha sido un éxito, ¿no?, para los ucranianos, pero las fuerzas rusas han establecido control sobre la aldea de Mirnet en el flanco noroeste de Pokrovsk, en el Oblast de Donetsk. La población antes de la guerra de 24 personas, menos de 24 personas, una superficie total de menos de 1 kilómetro cuadrado. Esta zona quedó libre de grupos de asalto y regimientos de defensa antiaérea ucranianos tras el despliegue de unidades de reservas rusas del 51 ejército para desbloquear la carretera de Pokrovsk y Konstantinivka, como lo mencionamos anteriormente. Esto es muy importante ya que esta es la línea de la vida, por supuesto, y el ejército ruso necesita esta línea de la vida para suministrar pues toda su defensa, todo su frente. Teniendo en cuenta eso, no saliéndonos mucho de esa área, otra FAK 3000 ha impactado en lo que viene siendo Mirnograd. Se ha destruido parte de las divisiones que operan en este punto. Vemos como cada día Mirnograd pues recibe bombas FAK 3000 y FAK 1500 muy constantemente. Y bueno, teniendo eso en cuenta, queridos amigos, ha sucedido, bueno, se ha dado a conocer un video muy interesante el día de hoy. Toda esta ruta, línea color azul celeste, pues, y vemos como en esta parte sur hay un círculo verde. Pues resulta y sucede que eso ha sido un tanque, queridos amigos, ha sido un tanque ucraniano. Sabemos que en Mapa del Poder pues apoyamos ambos bandos y a la vez no apoyamos ninguno de ellos, porque la guerra pues es un simple problema, ¿no?, para toda la humanidad. Entonces, acá lo que queremos recalcar es cómo el ejército ucraniano ha estado realizando combates dentro y al sur de Pokrovsk. Esto ya es muy en el sur de Pokrovsk, lo cual es muy interesante, ya que digamos, esta geolocalización, acá la vamos a ver, y la vamos a ver en nuestro mapa, es directamente en esta área, ¿no? Acá vemos cómo ese tanque está total en este punto, ¿no? Acá en este edificio que tiene una forma de V o L,
y vemos que este viene siendo el edificio y vemos como este tanque pues está simplemente disparando contra todo este edificio, lo cual comprueba de que el ejército ruso aún sigue manteniendo las posiciones en el lado sur de Pokrovsk y por supuesto sigue ampliando su control en las zonas aledañas. Tal como lo muestra el medio del Comité Z, el ejército ruso pues habría ampliado ya un control de la parte más del oeste, teniendo en cuenta pues todo este frente y que han sido, bueno, que han tenido que retroceder o han sido expulsados, como le quieran llamar, de la zona centro de Pokrovsk, donde habrían establecido o donde estaban llevando a cabo lo que viene siendo operaciones casa por casa, ¿no? Que son operaciones muy difíciles, por supuesto. Y entonces en este punto el ejército ruso ha ampliado un poco más su control, teniendo en cuenta que los soldados que estaban en el frente, pues en el norte, ¿no? En la primera línea, han tenido que salir un poco más a la retaguardia y el medio del Comité Z nos informa eso. También algo muy interesante es que el medio del Comité Z antes que nada nos informaba que el ejército ruso habría realizado un movimiento hacia el norte, rodeando esta mina, por supuesto, que también es una fortaleza natural, bueno, no natural porque es una mina, pero pues a la final se ha convertido en una fortaleza e incluso también estaría rodeando lo que viene siendo toda esta fábrica, ¿no? Que es la fábrica o digamos, sí, fábrica de tratamiento para lo que es esa mina en el norte. Pero también en Udashne nos informarían de que el ejército ruso habría, digamos, capturado una pequeña franja de Udashne, pero lo que más me interesa es este movimiento que habrían realizado directamente cortando la carretera en el norte que suministra Udashne. Teniendo eso en cuenta, queridos amigos, minutos después, el medio de Anatoly Rado nos traía esta información, que Udashne ya había sido capturada totalmente, pero este medio no nos avisa o no nos muestra que habrían, digamos, avanzado, ¿no? Por toda esta zona forestal y habrían cortado la carretera en esta zona, sino que simplemente habrían capturado Dashne y habrían cortado pues toda esta carretera. Teniendo en cuenta eso, toda esta área, la verdad es que toda esta área ya es muy probable que en las próximas horas ya esté totalmente capturada y el ejército ruso avance directamente por esta zona y eso confluye con información y con digamos especulación que nosotros hemos realizado, lo cual el ejército ruso debe establecer un frente o avanzar en la parte sur para cortar la carretera de 50, ya esta sería la última carretera que suministra Pokrovsk y así podrán evitar por supuesto lo que viene siendo más suministros y logísticas, soldados y demás hacia Pokrovsk y quedaría totalmente Pokrovsk cercado. Si ampliamos esto un poco más el panorama macro, recordemos de que el ejército ruso ya cortó acá en Rudinske y siguen manteniendo la posición, no la han soltado. Al menos pues no hemos tenido información ni ucraniana, ni rusa, ni medios digamos de cualquier otro tipo que confirmen de que esta carretera no ha sido digamos recuperada por el ejército ucraniano, no ha sido recuperada. Entonces teniendo en cuenta eso, esta es la única línea que suministra Pokrovsk y quedaría Pokrovsk totalmente en un cerco y por supuesto Mirnograd de ser así el ejército ruso cortaría esta carretera desde este lado sur, le quedaría un poco más fácil, ¿no? Ya que en esta zona norte hay muchísimas más fortalezas y los refuerzos, perdón, que han llegado a esta zona han sido para fortificar pues todo lo que viene siendo el norte de Pokrovsk. Teniendo en cuenta eso, debemos también de mostrar información de algo que ha sucedido, pues el día de hoy también el ejército ruso llevó a cabo una maniobra sobre una localidad en lo que viene siendo la región de Dnipropetrovsk. Recordemos que Dnipropetrovsk hace en su oblast, empieza en esta parte de acá, al norte de Selenopole y Temirivka, que ya ha sido capturada, pero también en él empieza acá una gran línea de fortalezas que anteriormente pues el ejército ruso está tratando de ya ingresar, ya ingresaron, bueno, como tal en Malivka y ya viene siendo las primeras localidades que constituyen este gran bastión de fortalezas, que por supuesto esas fortalezas pasan por diferentes localidades, ¿no? Sería lo lógico. En este punto el ejército ruso ha destruido, digamos, zonas estratégicas y así lo diría el informe del día de hoy. Datos de la NASA FIRS muestran que un gran incendio está ardiendo en un complejo agrícola en la aldea de Vishneve, Oblast de Dnipropetrovsk, tras ser atacada anoche por varios drones Gerán. Esta sería la localización exacta, acá la vemos en nuestro mapa y pues por supuesto tenemos la imagen, ¿no? Los ataques, cómo fueron producidos acá en nuestro canal de Telegram. Por supuesto, también hemos puesto toda esta información.
Y bueno, teniendo en cuenta eso, queridos amigos, ya esta viene siendo una de las últimas actualizaciones del frente de batallas, ¿no? Como tal, de mapa del poder, pero como siempre me gusta dejar una reflexión, ¿no? Más que nada, un video visual de cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania tratan a su propio pueblo. Un combatiente del bando enemigo decidió deponer las armas y rendirse para salvar su vida. Le proporcionamos una escolta para alejar al soldado capturado de la línea de combate. Sin embargo, cuando comenzamos a dirigir al combatiente y el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania decidió pin a su propio hombre, ¿no? El prisionero fue presionado repetidamente por sus propios compañeros y intentamos derribar sus drones para salvar la vida del que levantó las manos. Así, el soldado capturado cuya vida queríamos salvar fue por sus propios compañeros. Esto demuestra una vez más que los combatientes de un país independiente tratan a su pueblo como ganado. Vale la pena escucharlos y luchar por las palabras y promesas vacías, se preguntaban los analistas. Siempre damos la bienvenida a la rendición y llamamos a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania a que salgan con las manos en alto. Es un video, por supuesto, que no voy a poner completamente porque es un video incluso muy largo y por supuesto tiene imágenes que no debemos demostrar, pero en pocas palabras esto viene siendo en Klebanvik, eso es la zona ferrovial de Klebanvik, donde batallan. Aún batallan en la parte norte de Klebanvik, la zona del lago, ¿no? Entonces acá vemos como incluso un dron ruso simplemente se posa a un lado dándole la oportunidad a este combatiente para salvar su vida. Lo que más resulta y sucede es que después de mucho rato él izando su bandera, etcétera, 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 pues llegan unas personas y simplemente combatientes, sus propios compañeros le dan de baja, ¿no? Es muy lamentable. Y bueno, para terminar, el medio de comunicación ucraniano Ukraishny Pravda publicó un informe que describe el número de procesos penales que se llevaron a cabo contra desertores de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según su informe, citando datos de registro único de delitos, se registraron las siguientes cifras. En el año 2022, 6.988 procedimientos. En el año 2023, 17.658. En el año 2024, 67.000. Vemos que cada vez aumenta, ¿no? Procedimientos. En el año 2025, más de 110.511. O sea, estamos hablando de una cifra de un 1% de un millón. Procedimientos desde enero a julio. Totalmente alrededor de 202.000, casi 203.000 procedimientos, digamos, por lo que viene siendo procedimientos penales, ¿no? De deserción. También publicaron el número de procedimientos en los que se presentan cargos. El año 2022, 3.471, un 49,67%. En el año 2023 aumentaron a 7.883. En el año 2024 a casi, bueno, 24.000. Y en el año 2025 más de 15.000, lo que va hasta julio. Un total de 50.000, ¿no? Son 50.000 procedimientos que se presentaron por estos cargos. Eso significa que este año en el promedio se abrieron 524 procedimientos penales por deserción cada día. O sea, 524 seres humanos cada día se rinden de la guerra, o sea, no importa para el bando que sea, sino que simplemente no quieren perder su vida. Y en esto es lo que nos debemos centrar, ¿no? Es muy triste, muy lamentable y bueno, esperemos que esto pare, aunque sabemos de que Zelensky, ¿no? Y la OTAN, todos los europillos han dicho no, lo que queremos es guerra y pues como nosotros estamos desde la casa y estamos cocaininsky, ¿no? Entonces simplemente no nos interesa que esta guerra pare. Y bueno, queridos amigos, teniendo estas cifras horrorizantes, ¿no? De cómo Europa quería destruir a la nación que ni Napoleón ni el señor pintor austriaco pudieron, nos vamos a terminar este reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos, no olviden dejar su like, no olviden comentar sus opiniones personales, no olviden suscribirse a su canal, nuestro canal Mapa del Poder, activen la campanita y conviértanse en miembros de nuestro canal para recibir nuestras notificaciones y contenido exclusivo diario. Dios los bendiga y hasta la próxima.